Fue concebido en 1969 durante una visita que hiciera Fidel Castro a la vecina presa Ejército Rebelde, en aquel entonces en fase de terminación, antes del triunfo de la revolución. En marzo de 1952, cuando Fidel conversó con los campesinos de la zona en casa de la gallega Josefa Llanes, aseguró que en esas tierras se edificarían escuelas y otros proyectos. Entonces Celia Sánchez se unió junto a un grupo de compañeros para materializar estas ideas. Luego de un fallido primer intento, se internaron en la Maleza en una segunda travesía para dar inicio al proyecto, aunque las primeras obras comenzaron a funcionar desde 1971. No fue hasta el siguiente año que quedó fijada su inauguración. De esta forma, Celia se convirtió en el alma de la creación de esta importante obra, construcción, a partir de los estudios preliminares del terreno. Se concibió el parque con un carácter definido de bosque, sin aceras, ni construcciones urbanas y con la preeminencia del ambiente natural por encima de todo. Dosu creó, especialmente para este fin, un sistema constructivo prefabricado de hormigón armado sobre la base de una sola pieza que serviría tanto para columnas como para paredes y cubiertas, que podría ser utilizado en todo tipo de construcción. Otras premisas del proyecto fueron emplear el color blanco para todas las edificaciones y aprovechar en los diseños la plasticidad que brindaban las piedras que habían constituido los límites entre las fincas originales que integraban el territorio, áreas del Parque Lenin. El parque fue levantado en una zona agreste, sin flora propia en la que predominaba el marabú, toda la vegetación que integra los bosques, así como la que complementa los espacios exteriores de las instalaciones, fueron transportadas desde diversos lugares del país. Debido a la mala calidad del suelo de la zona, hubo que excavar alrededor de 4 millones de metros cúbicos de tierra vegetal para crear un nuevo suelo que permitiera la siembra de los árboles, las arbustivas y el césped. Además, el proyecto paisajístico circundaba un pequeño embalse de agua que sería utilizado con fines recreativos, y que también fue creado artificialmente con este propósito. Alrededor de 80 árboles se trasplantaron en estado adulto, y entre las especies más abundantes se encontraban la caña brava, la yagruma, el faiques, el pino y la araucaria, el cedro, el almácigo, la carolina, el triplaris, la sica y diversas palmáceas. 3.